Hola a todos, gracias por cuidar siempre de nuestro canal. Continúe acompañándonos para recibir las últimas noticias. El COVID-19 llegó a nuestro país poniendo en jaque primero a la Comunidad de Madrid con un gran número de contagios, y otros tantos fallecidos que provocaron la decisión más dura tomada por un gobierno, instaurar el estado de alarma y confinar a la población en sus hogares. El miedo y la incertidumbre comenzaban a crecer en los ciudadanos que en plena crisis sanitaria fueron testigos de otro hecho insólito, la renuncia por parte de Felipe VI de la herencia de don Juan Carlos I tras descubrirse la existencia de fondos de dudosa procedencia, y la retirada de su asignación económica. No solo significaba una renuncia monetaria sino que ponía de manifiesto la ruptura entre padre e hijo al desmarcarse Felipe VI de todo lo relacionado con don Juan Carlos I. Dos situaciones insólitas las que nos tocó vivir en cuestión de días que dejaron a la población totalmente desconcertada. Sin embargo, mientras todo esto sucedía y veíamos a Pedro Sánchez, y a Felipe VI con cara de circunstancia, una actitud muy diferente tenía Juan Carlos I delante de todo lo que se le venía encima. Don Juan Carlos se fue de cacería con unos amigos. Madrid se paralizó desde el 9 de marzo. Los colegios cerraron y muchos trabajadores comenzaron a no acudir a sus puestos sustituyendo la oficina por el salón de sus casas hasta que el 14 de marzo estas restricciones llegaron a todo el país. Don Juan Carlos se confinó en la Zarzuela el mismo día en que se decretó el estado de alarma, pero un día antes el emérito decidió que, si iba a pasar un tiempo sin salir de casa, antes debía pasárselo en grande. Y así fue. El 13 de marzo acudió con unos amigos a una cacería en Aranjuez según publica Vanitatis. Entre tiro y tiro a las perdices, don Juan Carlos, no sabemos si de manera consciente, disfrutaba 2 días antes de que su hijo se desmarcara públicamente de él, confirmando así los negocios presuntamente turbios de su padre. Según algunas fuentes, don Juan Carlos sí que sabía lo que su hijo iba a hacer el 15 de marzo, ya que a sus compañeros de cacería les dejó caer que la familia de Felipe VI debía dar ejemplo porque el foco se iba a poner sobre ellos. De la misma manera avisó a su hija, la infanta Elena, para que se preparase y le aconsejó que no saliese tanto. Así pues, mientras los españoles estábamos atentos a la crisis que se nos venía encima, el emérito desconectaba de todo junto a sus amigos de casa disfrutando de un día primaveral mientras que los niños y trabajadores se encerraban en sus casas a expensas de lo que se decretara desde el gobierno. La seguridad de la reina es secreto de Estado. Desde la Casa Real Española no quieren dar ningún tipo de información sobre el paradero de los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía. Pese a todo se pudieron conocer algunos detalles. Si bien se conoce de muy buena fuente lo que pasa con Felipe y con Leticia, las informaciones sobre Sofía y Juan Carlos son muy diferentes. Ahora se pudo conocer que la madre de Felipe VI se encuentra en la ciudad de Madrid en el Palacio de la Zarzuela, pese a su gusto por los viajes. Este confinamiento lo está haciendo desde España. Uno de los motivos principales es la edad de la griega. Sus 81 años de edad la consideran en grupo de riesgo, y contraer la enfermedad del coronavirus puede ser muy peligroso para su salud. Sofía de Grecia cumple al pie de la letra las indicaciones sanitarias, además permanece encerrada en el palacio hace más de 2 semanas, haciéndole compañía está la princesa Irene. En tiempos de cuarentena tanto la monarca como su hermana comparten aficiones, como la música clásica o la arqueología, pero una preocupación las atormenta y es la salud de su hermano a más de 3.000 kilómetros de distancia. El hermano de la esposa de Juan Carlos, vive en Grecia desde hace unos años junto a la reina Ana María, en una casa en la zona del Peloponeso. Aunque Constantino es más joven que la reina emérita de España, ya sufrió de un ictus y se encuentra en silla de ruedas. Por esa razón recibe llamadas diarias de sus hermanas para saber de él. 8 momentos que han marcado la vida de la reina Sofía, alegrías y desgracias de una mujer excepcional. Doña Sofía cuenta con una biografía marcada por buenos y malos momentos,
reflejo de su posición y de la etapa que le tocó vivir. Pablo de Grecia, heredero de su hermano Jorge II, y Federica de Hannover, tercera de los 5 hijos de Ernesto Augusto de Hannover y Victoria Luisa de Prusia, eran un matrimonio feliz con una hija a la que adoraban, pero debían cumplir con la sucesión, y traer un varón al mundo que apuntalara la dinastía. El deseado niño llegó el 2 de junio de 1940, y recibió el nombre de su abuelo paterno, Constantino. Cuando nació Tino, hacía casi un año que había estallado la Segunda Guerra Mundial, y el horror no tardaría en llegar a Grecia. Una infancia marcada por el exilio. En abril de 1941, el Eje invadió Grecia, y pese a que el ejército heleno intentó resistir, no tardó en capitular. La familia real huyó del país para no caer en manos de los nazis, llegando primero a Creta y después a Egipto. Era el 23 de abril de 1941, y los Glücksburg dejaban Atenas con lo puesto sin saber si podrían regresar alguna vez. En Creta estuvieron 2 semanas hasta que pudieron trasladarse a Alejandría. Allí fueron asistidos por otros refugiados griegos. La princesa Sofía con sus hermanos, la princesa Irene y el príncipe heredero Constantino. El gobierno en el exilio se instaló en Egipto, pero el rey Jorge se trasladó a Londres junto a su cuñada, Aspasia Manos, viuda de Alejandro de Grecia, y la hija de esta, Alejandra. Allí fueron amparados por la familia real británica. Pablo de Grecia, como heredero, se quedó entre Reino Unido y Egipto, mientras que Federica de Grecia, Sofía y Constantino viajaron a Sudáfrica para estar más seguros. El 27 de junio de 1941 tomaron un barco que les llevó a Durban, desde donde partieron a Ciudad del Cabo. Su estancia en Sudáfrica no fue fácil, lo primero por la ausencia de Pablo de Grecia, que ya entonces desarrolló una relación muy especial y cómplice con su primogénita, y lo segundo por la falta de medios. Aunque la familia real fue alojada en el Palacio de Gobierno, un incendio destruyó este lugar, y con él, las pocas pertenencias que tenían. Se tuvieron que marchar a una casa en mal estado en el que, como señalan en los libros Doña Sofía, la reina habla de su vida y la soledad de la reina, había hasta ratas. La princesa Sofía con su madre, la reina Federica y sus hermanos en los jardines del Palacio Real de Atenas. En un año vivieron en 11 casas, aunque terminaron en una residencia bastante confortable en el barrio de Claremont, que por cierto la reina Sofía visitó en 1999 cuando realizó un viaje oficial a Sudáfrica. Fue allí donde los Glücksburg tuvieron un poco de paz, y fue allí donde nació la princesa Irene, tercera y última hija de Pablo y Federica de Grecia. Era el 11 de mayo de 1942, y todavía se veía lejano regresar a su patria, aunque su gran consuelo eran las visitas de Pablo de Grecia. El general Smuts, primer ministro de la Unión Sudafricana, les acabó alojando en su finca. Mientras, la princesa Sofía crecía como una niña cariñosa, familiar, inteligente, tímida y sensible. En marzo de 1944, la familia real volvió a Alejandría, donde tuvieron que adaptarse a una vivienda en mal estado. Doña Sofía estudió en la escuela británica mientras la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, y se preparaba el regreso de la familia real a suelo heleno. Sin embargo, no fue fácil y hasta el 28 de septiembre de 1946 no volvieron, una vez se celebró un referéndum que aprobó el regreso del rey y los suyos. El viaje de vuelta, en barco, les trajo más inconvenientes, ya que un golpe de mar se llevó su equipaje. Se fueron con lo puesto, y con lo puesto volvieron. 2 Su boda con el rey Juan Carlos. Pablo de Grecia subió al trono en abril de 1947 tras la muerte de su hermano Jorge II. Con el país estabilizado y la economía creciendo, la corona se fue afianzando en un estado en el que sus reyes han tenido que tener la maleta preparada para exiliarse. La reina Federica,
que pensaba en todo, quería buenos matrimonios para sus hijos y se fijó en Harald de Noruega, que tiene un año más que doña Sofía e iba a ser monarca de un país próspero y estable. Sin embargo, no pudo ser, ya que estaba enamorado de la plebeya Sonia Haraldsson, con la que terminó casándose tras una década de amor con muchas cortapisas. Los reyes Juan Carlos y Sofía en el anuncio de su compromiso oficial. Había que buscar a otro pretendiente adecuado, y aunque no era la mejor opción al no tener trono, la reina Federica pensó en el hijo de los Barcelona, que era como se conocía a don Juan y doña María. Ese chico no era otro que Juan Carlos de Borbón y Borbón II Sicilias. Cuando el príncipe Constantino comentó a su madre que a Juanito le gustaba Sofía, empezó a pensar cómo unirles definitivamente. Don Juan Carlos y doña Sofía se conocieron en 1954 en el crucero Agamenón que organizó la reina Federica para que las casas reales de Europa se reencontraran tras la Segunda Guerra Mundial, propiciar matrimonios y para promocionar el turismo en Grecia. En aquel momento no se hicieron mucho caso. La boda de Antonio de Borbón II Sicilias e Isabel de Württemberg, y la de los duques de Kent les hicieron coincidir y poco a poco surgió la chispa. La reina Federica invitó a los Barcelona a la residencia de verano de la familia real griega en Corfú para consolidar, y finalmente ella se enamoró y él se encandiló. Un buen día, Juanito le tiró una cajita a Sofía de Grecia al grito de «Sofi, cógelo». Era el anillo de pedida. Los reyes Juan Carlos y Sofía en su boda. Tras superar numerosos obstáculos, como que doña Sofía fue ortodoxa, y tuviera que renunciar a su fe para convertirse en católica, dos religiones iguales en el fondo pero no en la forma. También estaba Franco, aunque don Juan Carlos le toreó como pudo, así como el parlamento griego, que no estaba dispuesto a dar una buena dote así como así. Con todo ello, el 13 de septiembre de 1961 se celebró la pedida de mano en Vieillefontaine, residencia de la reina Victoria Eugenia en Lausana. 8 meses más tarde, el 14 de mayo de 1962, Atenas acogió nada más y nada menos que 3 bodas. La reina Federica quería una boda por todo lo alto, y lo consiguió. 143 miembros de 27 casas reales viajaron a Atenas para las 3 bodas de quienes llegaron a ser reyes de España. A las 10 horas del 14 de mayo de 1962, Juan Carlos de Borbón esperaba pacientemente en la Catedral de San Dionisio a su prometida. Llevaba el uniforme de teniente de infantería, y soportaba el dolor que le había provocado una fractura en la clavícula izquierda que se hizo practicando judo con su cuñado Constantino. Bajo el traje llevaba una venda. Los reyes Juan Carlos y Sofía con su familia el día de su boda en 1962. Fue el primer sí, quiero, el católico. Después se desplazaron a la Catedral Metropolitana de Atenas para la ceremonia ortodoxa. Tras el segundo sí, quiero, los novios acudieron al Palacio Real, donde en el Salón del Trono se unieron civilmente. Con tanto trajín, a doña Sofía se le olvidó pedir permiso al rey Pablo y se llevó un buen disgusto. Cosas de la vida, casi 33 años después, la infanta Elena cometió el mismo error en su boda con Jaime de Marichalar. Anécdotas aparte, comenzaba la vida en común de una pareja con un destino incierto, pero un camino a seguir: recuperar el trono de España. 3. El nacimiento de sus hijos. Una de las misiones principales de una pareja real es traer descendencia que asegurase la sucesión. Era fundamental que don Juan Carlos y doña Sofía tuvieran un varón, pero el destino quiso que les tocara esperar. El 20 de diciembre de 1963 nació su primogénita, la infanta Elena, nombrada así en recuerdo a una muñeca que tuvo doña Sofía de pequeña, mientras que el 13 de junio de 1965, la entonces princesa Sofía alumbró a la infanta Cristina, que recibió su nombre en honor a la infanta María Cristina. Don Juan Carlos y doña Sofía habían formado una bonita familia de la que estaban orgullosos, pero 2 hijas no era suficiente.
El rey Felipe en su presentación al nacer junto a los reyes Juan Carlos y Sofía y las infantas Elena y Cristina. Aunque Franco no había designado sucesor, tenían claro que para tener opciones y devolver la monarquía a España, don Juan Carlos tenía que contar con un heredero varón. La ley de sucesión de 1947 dejaba claro que podría ocupar la jefatura del Estado un varón español de más de 30 años, católico y de estirpe regia. Don Juan Carlos podría cumplirlo todo, pero el hecho de no tener un hijo podría jugar en su contra. Finalmente, el 30 de enero de 1968 llegó la gran alegría cuando la reina Sofía dio a luz a Felipe Juan Pablo Alfonso, nacido infante, después príncipe de Asturias y finalmente rey de España. La princesa Sofía se dedicó en cuerpo y alma a España, pero también a esos hijos que lo eran todo para ella. La Sofía más feliz es la Sofía madre. 4 La muerte de su padre. Sofía digería todavía la felicidad por haber sido madre cuando se llevó una amarga noticia. En febrero de 1964, los príncipes viajaron a Suiza para que la reina Victoria Eugenia conociera a su bisnieta, la infanta Elena. De ahí iban a viajar a Atenas para pasar unos días con la familia real griega, pero adelantaron el desplazamiento cuando recibieron una llamada que les informó de que el rey Pablo estaba gravemente enfermo. La reina Sofía con su padre, Pablo de Grecia. Al llegar a Atenas descubrieron que sufría un cáncer de estómago contra el que no se pudo hacer nada. Pablo I de Grecia moría el 4 de marzo de 1964 a los 62 años. El monarca, que tuvo el honor de completar su reinado sin interrupciones al contrario que sus predecesores en el trono helénico, pidió que sonara la Pasión de San Mateo de Bach. Cuando acabó de oírla, reconfortado y arropado por sus seres queridos, Pablo de los Helenos moría en paz en su querido Tatoi, donde fue enterrado. Dejó a una esposa destrozada, la reina Federica, que amó desde el primer día a ese tío segundo con el que tuvo que casarse por razón de estado, y a unos hijos desconsolados. Su muerte provocó la subida al trono de su todavía joven e inexperto hijo Constantino, que no pudo o no supo lidiar con la responsabilidad de reinar en un país tremendablemente inestable. 5 La subida al trono de Juan Carlos I. Tras ser nombrado sucesor a título de rey el 22 de julio de 1969, Juan Carlos de Borbón parecía tenerlo todo hecho, pero no. Entre 1965 y 1975, don Juan Carlos y doña Sofía, reconvertidos en príncipes de España, siguieron trabajando duro para ganarse el cariño de los españoles, y conservar el favor de Franco y del régimen, que espiaba todos sus movimientos para precisamente que el movimiento no terminara con la muerte del dictador, como así ocurrió. Ceremonia de proclamación de don Juan Carlos como rey de España en 1975.